Voy a probar la ensalada dulce porque miedo no le tenemos a nada. La segunda laguna más grande de Colombia. No te puedo creer. Un abrazo y un beso en la boca. ¡Ay, se me asustó el perro! Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás vivían aquí el cacique Pucará. Y si esta es la pequeña Venecia, entonces estas deberían ser las góndolas como en Venecia. Sin conocernos, ¿cómo nos están tratando los colombianos? Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. En el video anterior estuvimos recorriendo la ciudad de Pasto y ahora estamos haciendo unos 27 kilómetros para salir de la ciudad de Pasto y conocer una de las bellezas naturales de este lugar, que es la Laguna La Cocha. En este momento paramos en la ruta para ver este mirador que la verdad que no se ve nada, porque las nubes están súper bajas, está lloviendo un poco y hace un señor frío. Pero nada de esto nos impide que continuemos ruta y vayamos a conocer este lugar hermoso. Ya Juan está preparándose unos tinticos para calentar el cuerpito. Mira estos tinticos. Para el frío, gurisa. Hace un frío tremendo, así que ayudan para poder continuar camino. El camino para un auto desde Pasto son unos 40 minutos, pero nosotros, que vamos despacito, tardaremos aproximadamente una hora y 20, y el camino está todo asfaltado. Es una cuesta con una pendiente un poco elevada porque uno parte de los 1200 metros de altura sobre el nivel del mar y se sube hasta más de 2200 metros de altura. La ruta 10, que es la que estamos haciendo, está muy cuidada. Como pueden ver, está súper prolija y las laderas están cubiertas de un verde que parece una alfombra. Como detalle pintoresco, en todo el camino estamos viendo estos árboles con estas florcitas silvestres de color rosado que adornan el paisaje. Llegamos al pueblito del Encano. El lechero. Mira cómo venden la leche. Está solamente a 3 kilómetros de este pueblo de la Laguna La Cocha. Desde el pueblo vamos a seguir camino hacia La Cocha. Esta zona está rodeada de canales y a su vez estos están rodeados de altísimas montañas, y hace solo unos meses, el 7 de marzo del 2025, las lluvias torrenciales generaron un deslave y una avalancha que causó un desastre natural aquí en La Cocha y a los alrededores, que fue tan feroz que 4 personas fallecieron. Toneladas de lodo y roca bajaron de forma feroz durante la tormenta, y esta fue una de las peores tragedias de Nariño. Por eso todavía se ve tanto barro y los canales bastante llenos de agua. Hemos llegado a La Cocha y estacionamos aquí, que es un estacionamiento justo enfrente de este cuerpo de agua. Pero bueno, está lloviendo cada vez más, así que vamos a quedarnos acá a tomar algo calentito. Dado que no para de llover, volvimos al pueblo El Encano y vamos a comer una comida típica. ¿Por qué? Porque aquí se pesca trucha. En La Cocha se pesca trucha, así que vamos a probar la trucha ahumada, que es un plato típico. Miren dónde está la chiquita, desde acá la estamos custodiando y ya llegó el primer plato, la sopita. ¡Qué rico, por Dios! Amo las sopitas. Esto verde que se ve acá es el cilantro, tiene verduritas, tiene papa y también tiene fideitos. Pero miren lo espesa que es, eso es lo que más nos gusta, que sean como si fuesen sopas cremas. Aquí tenemos los platos principales. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Juan se pidió trucha frita. Miren lo que es eso. Oh. Y a las venas. Y yo me pedí trucha ahumada,
que viene, los 2 platos vienen con su arrocito correspondiente, papitas fritas y esta ensalada que tiene nada más y nada menos que frutilla, fresa, como le dicen aquí. Es una ensalada dulce. Todo esto trae el almuerzo, tremendo. Juguito de guayaba, miren qué rico. Ahora sí, vamos a ver qué tal esta trucha ahumada. Voy a probar la ensalada dulce porque miedo no le tenemos a nada. Es rica, me gusta. Es algo atípico para nosotros, pero me gusta. El juguito de guayaba me encantó y es la primera vez que lo tomo, ¿eh? Me encantan los jugos de fruta que estamos probando en Colombia. Toda esta zona se encuentra dentro de parques nacionales y aquí hay más de 30 reservas naturales que se han establecido en los alrededores de la laguna justamente para asegurar la preservación de la zona. La laguna no tiene una ruta que permita que uno la pueda bordear completamente, pero sí tiene caminos que te permiten acceder a diferentes veredas, que es como le dicen acá, a las partes de la laguna. En este caso nosotros estamos yendo a la vereda de Santa Teresita, que son casi 20 kilómetros desde el puerto. Observen cómo desde este punto ya podemos visualizar a la laguna que en el camino que veníamos no se veía. Bueno, hicimos varios kilómetros, pero el camino no está en buen estado para nada, seguramente que a causa de las lluvias constantes y fuertes que está así que la camioneta se movía para todos lados, golpeaba para todos lados, las cosas se caían y nosotros cuidamos mucho a nuestro vehículo y a nuestra casita, así que decidimos pegar la vuelta para preservar a la Merche. ¡Qué lugar alucinante! Miren los barquitos, los botes en realidad, que todos tienen como si fuese una naricita adelante, una naricita puntiaguda. ¡Qué bonito! Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Amanecimos en La Cocha, la laguna de La Cocha, y desde ayer a la tarde hasta hace 5 minutos que no paró de llover, no saben la cantidad de agua que cayó y recién acaba de salir el sol. Aprovechamos igualmente toda esa lluvia para entrenar y hacer nuestro entrenamiento completo. Novedades porque se nos terminó nuestra garrafita de emergencia, así que no tenemos gas y hoy desayunamos una leche con cereales para poder comer alguito, pero bueno, ahora nos vamos a tener que valer de todo lo que es el afuera, comprar todo hecho, lo que es comida y cosas calentitas, porque no tenemos nada de gas. Compramos unos tinticos calenticos, como dicen acá. ¿Cómo me gusta el café a la mañana? Dios mío, y cuanto más hirviendo mejor. Y el café colombiano, la verdad que estamos disfrutándolo y aprovechándolo. Sabemos que esto en algún momento se terminará, así que... ¿Cómo está el detalle este? Porque fuiste a comprar agua y viniste con una bolsa de agua. Volví con una bolsa de agua que para nosotros es súper anormal, pero acá es muy común. No solamente las bolsas grandes, porque esta trae 6 litros, pero también las bolsas pequeñas
pequeñas, así individuales, como quien dice una botellita de agua. ¿No se acordaba Bolivia que te daban todo en bolsita? ¿Te acordás que Claro. una gaseosa te la volcaban en la bolsa y te metían la pajita? Claro, bueno, acá también se usa. Las veces que hemos comprado comida para llevar y incluía el jugo, el almuerzo, nos lo han dado en bolsita, así que es algo más regional, creería yo, y de la zona también de los Andes. Apta para el consumo humano. Genial. Muy buena, muy buena. Muy buena, nos salvó. Así que súper interesante. Vamos a ver cómo es el uso después, ¿no? Porque yo lo primero que miré era si tenía un piquito o algo. Digo, ¿cómo lo usamos? Buenísimo. ¿La conocían? ¿Conocían este tipo de agua en bolsas? Pónganlo en los comentarios, por favor. Recién nos contaba una de las personas que trabaja para Parques Nacionales que todavía todo el pueblo se está recuperando de esta tragedia del 7 de marzo, en donde la avalancha no solamente terminó con la vida de varias personas, sino que además destrozó casas, restaurantes, confiterías, hospedajes, y hasta una casa prácticamente se movió del lugar por la fuerza de esta avalancha que bajaba desde las montañas con lodo, palos, piedras, obviamente agua, que fue la que impulsó todo esto, y por eso todavía es que uno puede ver cómo los pobladores están tratando de recuperar y volver a organizar todo su espacio para poder continuar con sus actividades. Esto tengan en cuenta que fue apenas hace 2 meses. Estamos a 22 de mayo, así que esto sucedió hace 2 meses y medio, pero al margen de eso, como todavía constantemente llueve, como pueden ver, eso complica mucho más los trabajos y hace que como que vuelvan para atrás. Las lluvias hace que todo el tiempo estén teniendo que volver a arreglar algunas cosas, así que bueno, calculo que se debe estar esperando a que frene un poquito esta temporada de lluvias para poder recuperar todo y dejarlo tal cual estaba antes de este día. Por aquí también bajó el agua, el lodo, los palos, las piedras y de todo, por eso todavía siguen trabajando. Incluso hasta la máquina que estaba trabajando estuvo dañada y ahora parece que se la van a llevar para arreglarla o cambiarla, pero miren lo que es esto, y ahora lo estamos viendo bastante arreglado. Miren aquí cómo tienen todavía cantidad de barro que están sacando, están limpiando. Impresionante, miren, acá está bastante limpio, pero así todo se ve un montón, la cantidad de lava, de piedras, de palos, de todo. Impresionante lo que ha tenido que trabajar esta gente para poder recuperarse, ¿no? Miren lo que es acá. ¡Wow! Miren esta cabañita cómo quedó prácticamente destrozada. Y acá están haciendo como una especie de fuerte para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Acá se ve cómo le sacaron todo el lodo a los canales para que el agua pase, porque si no se va acumulando y se inunda todo. Miren esto. ¡Qué bárbaro! La verdad es que me da mucha impresión y pena por la gente de acá, ¿no? Porque digo, pobre gente, que esto fue, por lo menos no fue de noche, fue a las 3 de la tarde que se generó esta avalancha, pero ha dejado destrozos en este pueblo. Me vine a acercar hasta La Cocha porque quiero mostrarles la isla que se encuentra adentro de la laguna, en el medio de la laguna. Esa isla que tenemos ahí atrás es la isla Corota. La laguna se encuentra dentro del ecosistema del páramo andino y estamos a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, así que imagínense que está haciendo un frío tremendo. Parece que mucho no duró
el sol ya se largó a llover. Bueno, antes de que me corra la lluvia, les quiero contar la leyenda de esta laguna y de esta isla, que hay varias leyendas, pero básicamente todas hablan más o menos de lo mismo, y yo les voy a contar la que más me gustó a mí, que cuenta la leyenda que hace muchos años atrás vivían aquí el cacique Pucará y la doncella Tamia. Fruto de su amor nacieron sus hijos. Sus hijos eran los custodios de las 7 ciudades. Pero resulta que en un momento, en una festividad, en una fiesta, la doncella Tamia se enamora de un danzante y decide abandonar a su familia y escaparse con su enamorado. Las 7 ciudades, enfurecidas, le niegan la comida, el agua, el hospedaje a los amantes. Entonces ellos engañan a un niño para conseguir pan y agua. A consecuencia de esto, los dioses furiosos envían a un tábano a que pique al amante. Una vez que este tábano pica al amante, el amante automáticamente empieza a vomitar litros y litros de agua, inundando absolutamente todas las 7 ciudades, y solamente un pedazo de tierra emergió y quedó en la superficie. Ese pedazo de tierra es la isla Corota, en donde tanto Pucará, el cacique Pucará, junto con sus hijos, quedaron viviendo, observando lo que fue alguna vez su hogar. Y así fue como se creó esta laguna y esta isla, y cuentan los más creyentes que cuando el cacique Pucará llora por la infidelidad de Tamia, las aguas de esta laguna crecen, inundando todas las ciudades vecinas. Y yo quiero saber si ustedes conocían esta leyenda. Por favor, pónganlo en los comentarios, cuéntenme qué les pareció. Bueno, y si todavía no le dieron like a este video, ¿qué están esperando? Miren cómo le estoy dando todo bajo de la lluvia, contándoles la leyenda, porque de otra manera no se puede acá, ¿eh? La verdad que está lloviendo todo el tiempo. El cuerpo de la laguna se puede visualizar por allá. Todos estos son canales que se utilizan para paseos y también para comunicarse entre los campesinos, porque alrededor de toda la laguna hay cantidad de comunidades campesinas que son descendientes de diferentes pueblos originarios. La palabra cocha en quechua o quichua, como le dicen en Ecuador, significa laguna. Y justamente este cuerpo de agua, esta laguna, tiene unos 75 metros de profundidad. Así que no solamente es muy amplia, sino que también es muy profunda. Son varios los pueblos originarios que viven alrededor de esta laguna, pero los quilliacingas, que yo en el video anterior, en el video de Pasto, les conté que también habitaron la región de lo que es la ciudad ahora de Pasto, y luego fueron dominados por los incas. Bueno, los quilliacingas consideraban que toda esta zona era un sitio sagrado. Por estos canales, y porque del otro lado de los canales se encuentran los restaurantes y todos los hospedajes, es que es conocida como la Pequeña Venecia. Cada uno de estos puentecitos está decorado de una forma diferente, ambientado, preparado, construido con diferentes materiales, porque me imagino que habrá estado a cargo de cada uno de los locales que necesitaban este puente para que los turistas se puedan comunicar desde la calle a cada uno de estos restaurantes, cafés, etcétera. Mirá lo que es este puentecito, qué belleza, aquí se han esmerado. Lo más lindo es que tiene techo, ahora que está lloviendo. ¡Qué bonito! La mayoría de los restaurantes hoy están cerrados porque estamos en días de semana, y esto se ve que trabaja mucho los fines de semana, incluso los hospedajes también están todos cerrados, pero me imagino que fin de semana esto explota porque está preparado para mucha, pero mucha gente.
Y si esta es la pequeña Venecia, entonces estas deberían ser las góndolas como en Venecia. Bueno, pero estas embarcaciones no son góndolas porque son a motor. Como pueden ver, las góndolas son manejadas a remo, pero hay cantidad, así que me imagino que esto los fines de semana debe haber un tránsito por estos canales impresionante. Acá se están abasteciendo y cargando a las diferentes embarcaciones porque seguramente que los van a llevar a las diferentes partes de la laguna, que es muy grande, muy amplia, y calculo que debe ser más sencillo manejarse por adentro que por los caminos de tierra. La cantidad de restaurantes, cafeterías, kioscos, negocios en donde venden ropa de abrigo, porque tengan en cuenta, como les dije, que hace mucho frío acá, es impresionante, pero lo que más me gusta es que todos estos negocios son hechos como si fueran cabañitas de madera, y la madera da una calidez muy, muy linda, lo que hace que todo este entorno sea súper, pero súper pintoresco. Está ideal como para venir a pasear y disfrutar. Aquí está el mapita de lo que es la laguna. Miren lo que es este cuerpo de agua. Realmente es muy grande y tiene una forma similar a la de la República Argentina. Aquí, por aquí más o menos estamos nosotros. Esta es la isla Corota y nosotros ayer intentamos llegar hasta aquí, pero bueno, como vieron, el camino estaba muy, muy hecho pelota y decidimos, porque realmente podríamos haber seguido, pero decidimos abandonar el camino para proteger a nuestro vehículo. Así que viendo el mapa se dan cuenta de lo enorme que es esta laguna, que es la segunda laguna más grande de Colombia. Miren, aquí tienen toda la parte de servicio de baño. ¡Ay! Se levantó un viento y con el viento el frío tremendo, así que vamos a ir a buscar un almuerzo calentico, calentico, como dicen acá. Volvimos al pueblito El Encano y estamos estacionados en la plaza principal. Y enfrente de la plaza principal tenemos a la iglesia, que es la parroquia Madre María del Buen Pastor. Vinimos a comprar la comidita y vos podés creer que te la pagó otra persona. Sí, esta comida va a tener un sabor a gratis, porque estaba esperando ahí que la chica me entregue y había un muchacho comiendo que me dice cuando se va, ya le dejé paga tu comida. What the fuck, le digo, ¿qué? ¿En serio, amigo? Sí, dejé pago, son 35.000. No te puedo creer. Un abrazo y un beso en la boca. Así que se fue besuqueado el colombiano. Yo no puedo creer, sin conocernos, cómo nos están tratando los colombianos. Qué amorosos que son. Un éxito. La señora ya que nos vio ahí. Sopita, que no puede faltar. Y ahora yo me pedí la trucha frita porque quiero probarla, porque yo no la probé. Juan se volvió a pedir la trucha frita. Y por supuesto que viene con sus guarniciones, arrocito, bueno, la menestra, que en realidad acá le llaman guisito, bueno, no sé cómo le llaman acá, pónganlo en los comentarios porque no me acuerdo, papas fritas y a comer. Ahora sí vamos a probar la trucha frita, que lo que tiene de bueno la trucha frita es que no tiene desperdicio porque se puede comer hasta las espinas. Me encantó. Y un dato importantísimo que me olvidé de mencionar es que esta trucha es la trucha arcoíris. Esa es la que se consume, que se pesca acá en la cocha. Ahora sí, quedé pipona. No me cabe ni un tinto. Tragué como un barrano. ¿Qué más? Echadito para atrás, como dicen en Chile. Y la mejor frase que me han puesto en el video en que le pregunté a todos ustedes cómo les dicen en sus países cuando quedan llenas, fue el comentario de Carlos que dijo: quedé como un silbato. ¿Por qué como un silbato?
porque te agachás y pitás. No. Ese comentario me encantó. Me gustó mucho el de no me cabe ni un tinto, porque es así, Cuando quedás así de lleno no te cabe ni un tinto. Me encantó, gracias a todos los que pusieron en los comentarios cómo le dicen en sus países a cuando uno queda satisfecho, repleto. Y me olvidé de decir como mozo de cocinera, que me encantó esa frase también. Bueno, quiero leerlos en los comentarios y que me cuenten qué les pareció la Laguna de la Cocha, todo lo que pasó acá. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Que es mi liberación, rodando hacia la libertad. ¡Ay, se asustó el perro!